Corintios, capítulo número 3. ¿Sí? Cuando lo encuentre, póngase de pie. Aleluya, que vamos a leer la poderosa palabra de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Amén. Primera de Corintios, todos búsquenlo. Aleluya, cuando lo encuentres, ponte de pie. Sí, Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Sí? Versículo 9. Todos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois edificio nuevamente. Porque nosotros somos y vosotros y ¿qué más? Edificio. Espíritu Santo, revela una vez más tu palabra. Espíritu Santo, revela una vez más tu palabra y dala a conocer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Toma asiento. Qué hermosa es la palabra de Dios, que nos revela cosas muy importantes. La Escritura dice que los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son colaboradores de Dios. Diga, colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. El que está aquí delante de usted, su servidor, es un colaborador de Dios. Realmente, un apóstol es un colaborador de Dios. Un profeta es un colaborador de Dios. Un pastor es un colaborador de Dios. Un evangelista es un colaborador de Dios. Un maestro es un colaborador de Dios. Un líder en su célula, en su grupo, es un colaborador de Dios. Entonces, nosotros los que lideramos en la iglesia somos colaboradores de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque traemos un mensaje de Dios. Amén. Somos lo que traemos la correspondencia de Dios. Amén. Pero algunos cuando reciben la correspondencia, dice, viene la correspondencia del azar. Dice, placa de su vehículo coactivo. Y al mensajero lo agarran a palos. Y el mensajero realmente trae el mensaje. ¿Entiendes? Así muchas veces el pastor trae el mensaje y a los pastores los quieren agarrar a palos, los quieren fusilar. Pero el pastor es el mensajero. No se moleste con el mensajero. Si se molesta, moléstese con quien escribió el mensaje, que es Dios. No se moleste con el mensajero. El mensajero, aleluya, es el que trae la correspondencia. Y el que escribe la correspondencia es Dios. Aleluya. Por eso que nosotros somos solamente colaboradores. Mira, tu hermanito, sonríe, Cristo te ama. Te veo muy serio. No, está muy serio. Cuando las cosas, aleluya, está un poco ahí, aleluya, muy confrontativa, está muy serio, aleluya. No se moleste con el mensajero. No se moleste con el mensajero, porque nosotros los colaboradores traemos la correspondencia para que la leas. Pero es para tu bien. Porque Dios dice, quiere tu bien y no tu mal. Porque Dios quiere que te ordenes. Porque Dios quiere, aleluya, que el hombre y la mujer se conviertan. Lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer vuelvan su corazón a Dios. Aleluya, lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer, aleluya, viven en santidad y que deje las cosas malas del mundo y se ordene con Dios. Porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Y sonará trompeta. Me enviará mi Señor a los cuatro extremos de la tierra, a sus ángeles, y tocará la trompeta, y los que están, aleluya, apercibidos irán con él. Preparémonos, Cristo viene.
1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores. Y vosotros, o sea, el pueblo, los que vienen a la iglesia, ¿son qué? La labranza de Dios. O sea, es la tierra. Pero es la buena tierra. No es mala tierra. Usted es buena tierra si ha conocido a Cristo. Los que están fuera, aleluya, y no quieren recibir a Cristo, es mala tierra. Pero los que vienen a Dios y se arrepienten son buenas. Entonces, ellos son la labranza. Pero ¿cuál es el propósito de la labranza? O sea, aquella buena tierra es que se convierta en un edificio de Dios. O sea, Dios no quiere que te quedes en una tierra nada más buena, sino Dios quiere que seas un edificio de Dios. Y es ahí el problema de muchos de nosotros, que nos quedamos como labranza, como un campo, como una buena tierra, pero nos olvidamos que hay un propósito de ser un edificio, ¿no? Entonces dile a tu hermano, tu propósito es ser un edificio de Dios. Ya sabes. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Ahora, pero ¿qué es lo que no permite que tú seas un edificio de Dios? ¿Qué es lo que no permite que tú te conviertas en un edificio de Dios? En el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4 dice, ¿sí lo tiene? Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a qué. ¿Como a qué? Como espirituales no les puedo decir, no, ¿como a qué? Como a niños. O sea, escuche, ¿qué es lo que impide que tú no seas un edificio de Dios, no te conviertas en un edificio de Dios? Cuando sale tu carnalidad. ¿Me entiendes? Cuando sale ¿qué? La carnalidad. O sea, ¿y qué hace a alguien carnal cuando se comporta como un niño? O sea, la niñez espiritual en la primera fase es normal, ¿sí? Porque todos cuando recibimos a Cristo nos convertimos en niños espirituales. ¿Amén? Esa es la primera fase. Pero yo no me puedo quedar como un niño espiritual. ¿Me entiendes? No me puedo quedar. ¿Por qué? Porque si siempre me quedo como un niño espiritual, me convierto en un carnal. Si me quedo en condición de niño espiritual, me convierto en un carnal. Aquí tenemos al hermano Luis Rivas. Y acostadito está ¿quién? ¿Su hijo cómo se llama? Gerson. ¿Sí? Imagina, Gerson de pequeñito le tenían que dar teta, ¿verdad? ¿Sí? Lo tenían que cargar, le tenían que cambiar pañal, ¿verdad? Pero ahora ya, ¿qué sería? ¿Cuántos años tiene Gerson? 15 años. Y con 15 años te da con la teta. Y Luis Rivas cargando a su Gerson. Como un bebito. ¿Es normal? Eso es lo que dice. No puede ser. ¿Por qué? Porque la vida carnal es cuando te quedas como un niño recién nacido. Por eso hay una urgencia en crecer en Dios. Es una urgencia en avanzar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no te puede tener como carnal, porque el carnal no puede ser, aleluya, llevado a ser un edificio en Dios. ¿Por qué? Porque el niño siempre tiene que estar siendo atendido. Todas las madres y padres que han tenido bebés siempre tienen que asistirlo. Pero ese es un tiempo, ¿amén? Pasa el periodo, ya gatea, da primeros pasos, ¿verdad? Ya camina y sigue su proceso. Entonces, Dios está diciendo, no te olvides, no te puedes quedar como un niño espiritual, no puedes ser carnal. ¿Qué silencio? Entonces, si usted se da cuenta que no está avanzando, cuidado, está haciendo un
un niño y no crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en una actitud de una persona carnal y es muy peligroso. Ahora, sigue diciendo, os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. O sea, usted va pasando el tiempo, usted tiene que crecer, o sea, no se va a quedar con la leche. Ahorita yo tengo mi hijito Benjamín de 8 ya 9 meses, entonces sí está con leche, ahora come papié, pero después ya no, va a ir creciendo y ya no se va a quedar con la leche, va a tener que comer algo más sólido, ¿me entiende? Porque eso es crecimiento. ¿Qué está diciendo Dios? Que yo me vuelvo carnal cuando no crezco espiritualmente. Y sigue diciendo, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ahora, mire, ¿cómo yo me doy cuenta que soy carnal? Cuando en mi vida, primeramente vienen celos. Wow. ¿Cómo yo me doy cuenta que ando en carnalidad? Tengo celos. ¿Y por qué el pastor no me llamó para cantar? ¿Y por qué no me convocó para tocar un instrumento? ¿Y por qué a tal persona así le escogen para eso y para lo otro? ¿Me entienden? O sea, un carnal es un hombre, una mujer que está mirando y tiene celos. Si Dios le bendice a alguien de una manera, ¿y por qué Dios le bendijo a esa persona? ¿Y por qué no me bendijo a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, hermano, no tengas celos, ¿no? Si Dios lo bendijo a un hermano, dale gloria a Dios. Si Dios lo bendijo a una hermana, dale gloria a Dios. Amén. No estés mirando la bendición de otro. Amén. ¿Qué más? Un carnal, como dice aquí la escritura, es una persona que tiene celos. Amén. Lo segundo, que anda en contiendas. Es una persona porque está con contienda. Es una persona que no puedes hablar tranquilamente. ¿Por qué? Porque siempre está buscando la sinrazón para pelear, para discutir. O sea, no busca la paz. Una persona carnal es una persona que anda en contienda, contencioso. No le puede decir nada, porque apenas le dices algo y al instante comienza a irritarse. Es una persona irritable. Eso es una persona carnal. Esa persona no crece. ¿Qué más dice? Dijimos celos, contiendas y disensión. Anda trayendo disensión, anda trayendo separación, división. No entremos en esa condición. Ahora, mucho sucede en los hogares. Por eso en los hogares tenemos muchos esposos carnales, paran discutiendo de cualquier cosa. Porque lo miró así, ¿por qué me mira? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me mira así? ¿Qué? Y hermano, se enciende la mecha. Diga, carnales. Te dile a tu esposo, no seas carnal. Y tú también dile, y tú tampoco. Hermano, comenzamos a andar así, con tensiones, pleitos, de una cosita, hermano. No, hermano. No vamos a crecer, no vamos a ser edificio de Dios. Y dice, no soy carnales, andando como el. Cuando una persona es carnal, anda como hombre, o sea, anda igual que la gente de afuera. Mira todo igual que la gente de afuera. Piensa de la misma manera gente que no tiene a Dios. Hermano, nosotros, si somos espirituales, tenemos que mirar las cosas del ámbito espiritual. Ahora, cuando el hombre, la mujer es carnal, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Esa persona es más propensa a caer en pecado. El ser carnal, hermano, es muy peligroso. El carnal es una persona desordenada. Mire, el diablo
trabaja mucho y el deleite de Satanás es en la gente desordenada. La persona desordenada es aquella que está propensa a caer en pecado y hermano, y hacer lo que su carne, lo que el diablo quiere. Por eso necesitamos dejar la carnalidad a un lado, amén, y ir rumbo a la madurez. Ahora, dice la Escritura, el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnal. Ahora, si tú te das cuenta, en estos versículos que hemos leído, habla de una misma cosa: carnales, 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 carnales. 4 veces lo repito. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Sabe qué está diciendo? Que tenga en cuenta que no podemos vivir una condición carnal y pretender crecer. No importa qué es lo que tú seas dentro de la iglesia, porque hay pastores carnales también. Por eso es que muchos de ellos dan malos testimonios. O sea, no es que el hecho que venga aquí uno se pare y dé un bonito sermón o se lo cuente y nada, no, sino que no tiene que ser carnal, tiene que crecer. Entonces, las personas que son carnales no traen problemas tremendos. ¿Cómo te das cuenta? Porque donde va siempre está generando pleitos y disensiones. Puede ser los que están en alabanza, puedes estar cantando acá, pero puedes llevar una vida carnal, los líderes o quien fuera dentro del ministerio. ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Que nosotros nos pongamos como personas espirituales. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te detiene, aleluya, de salir de la condición de una persona que está como una labranza de Dios y llegar a ser un edificio de Dios? ¿Qué es lo que me detiene? Es cuando yo soy un hombre, una mujer carnal. Amén. Entonces, nosotros en ese lado tenemos que tener claro. Ahora, la Biblia también habla en 2 de Corintios, habla su Biblia ahí, en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué? Porque las armas de nuestra milicia, o sea, Dios al que es espiritual le ha provisto de armas. Pero escuche, esas armas no son carnales. Esas armas, dice que Dios nos ha puesto, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción. O sea, Dios te está diciendo, mira, yo quiero que entiendas que tú vas a pasar de ser buena tierra a ser un edificio de Dios. Vos vas a pasar de ser una labranza de Dios a un edificio de Dios. Cuando tú no andes con armas carnales, sino uses las armas espirituales de Dios, que son poderosas. ¿Para la destrucción de qué? Hay una traducción muy bonita que dice, no dice fortaleza, sino dice destrucción de castigos mentales. O sea, las fortalezas son castigos mentales que regulan tus pensamientos. ¿Por qué mucha gente no puede avanzar? Porque tiene dentro castigos mentales, que son un conjunto de pensamientos que no le deja, aleluya, avanzar. Pero ¿qué necesitas tú? Usar las armas de Dios, porque las armas de Dios van contra todos esos castigos mentales, con esos pensamientos que tienen. Hay gente que cree que no puede. No puedo. Viene a la iglesia, no puedo. Viene a la iglesia, nadie me quiere. Viene a la iglesia, soy feo, dice. Soy fea. La culpa la tienen mis padres, porque eran horrorosos.
Y yo salí un Chucky. ¡No! Son castigos. Cuando vienes a Cristo, Cristo te hace hermoso. Por eso que antes de Cristo eras horroroso y horroroso. Después de Cristo eres hermosa y hermosa. No, tómalo con fe, créelo. ¿Qué está diciendo Dios? Que tienen que caer todos esos castigos mentales que nos retiran. Aquellos castigos mentales te hacen, aleluya, hacerte incapaz de poder lograr lo que Dios tiene contigo. Porque Dios con una palabra puede cambiar tu derrota en victoria. Con su palabra puede cambiar la enfermedad en salud. Con su palabra puede cambiar las tinieblas en luz. Con su palabra puede hacer cambios, aleluya, donde no hay nada, convertir algo. Porque Dios tiene poder. Y sigue diciendo, versículo 5. ¿Derribando qué? O sea, por eso habla de castigos mentales, porque los castigos mentales son argumentos. ¿Qué son los argumentos? Un conjunto de pensamientos que regulan la vida de la persona. Entonces, hay gente, por ejemplo, que en su subconsciente ha quedado grabado y dice, no puedo amar. No, mi papá nunca me amó, mi mamá nunca me dio un abrazo, yo no puedo. Entonces, se casa, aleluya, tiene hijos igualitos, sigue la misma secuela. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de argumentos, hay castigos mentales que lo tienen atado. Pero quiero decir, hay esperanza, porque las armas de Dios son poderosas para derribar aún aquellos que son apáticos, que son fríos, aleluya, aleluya, parece que son, aleluya, de apellido Donofrio, aleluya, que vienen, aleluya, más congelados que los congelaba Josero, aleluya, pero el poder de Dios va a quemar todo ello y te va a hacer una persona amorosa. ¿Qué sigue? Derribando argumentos. Esos argumentos son castigos mentales. Argumentos. Conjunto de pensamientos que regulan la vida de una persona. Sí. Por eso, miren, por eso cuando Cristo dijo arrepentidos, él lo que estaba diciendo es metanoeo, que quiere decir cambia tu manera de pensar. Claro, muchos lo catalogamos el arrepentimiento como humillarme, sentirme, aleluya, un pecador, y está bien. Pero en el original, arrepentimiento, metanoeo, que quiere decir cambia tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando viene el cambio en tu manera de pensar, Dios comienza a obrar y a transformarte, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si, mira, la Biblia en Proverbios dice que de la manera que tú piensas, eso eres. O sea, tu vida está en la manera que tú piensas. ¿Me entiendes? Tu conducta es a la manera que tú piensas. Como te pusieron esos pensamientos en la mente, así te conduce. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quiere cambiar tu manera de pensar a través de los principios de Dios. Por eso que cuando vino Jesús, los religiosos del tiempo, los fariseos, los seduceos, los escribas y todas las otras religiones que había en el sector odiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús se iba a alinear a cualquiera de esas religiones. Pero Cristo nunca se fusionó a ninguna de las religiones que estaban en aquel tiempo. Porque la religión nace en el mundo. El reino viene del cielo. Amén. Nuevamente, las religiones nacen en el mundo, pero el reino viene del cielo. Y Cristo vino trayendo un reino que viene del cielo. Y es por eso decía, arrepiéntese, arrepentidos y convertidos. Aleluya, cambia tu manera de pensar. Entiende que, aleluya, hay un reino que viene del cielo. Y que tú tienes que recibirlo en tu mente. Y tienes que renunciar a todos esos pensamientos que tienes. Y vas a recibir la cultura del reino que va a regir tu vida. ¿Entiendes?
Entonces, dice, versículo número 4, estamos en 2 Corintios capítulo 10, versículo número 5. ¿Derribando qué? ¿Qué es un argumento? Un conjunto de pensamientos que regulan la vida. Entonces, y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede, aleluya, que yo uso las armas de Dios a través del conocimiento? Entonces, yo recibo el conocimiento de Dios, yo lo creo y lo obedezco. Porque dice aquí, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. O sea, yo tengo que tomar el conocimiento y tenemos que llevarlo cautivo. ¿Qué vas a llevar cautivo? ¿Qué vas a llevar cautivo? Todo pensamiento. ¿Qué vas a llevar cautivo? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, ¿qué vas a llevar cautivo? Los pensamientos. ¿Cómo es que tu vida y mi vida va a cambiar? Cuando tus pensamientos son llevados cautivos a Cristo. ¿Qué quiere decir? No, ya de ahora en adelante yo no voy a pensar así. De ahora en adelante voy a vivir bajo el conocimiento de Dios. Amén. Así cambia la persona. ¿Amén? Amén. No importa qué es lo que seas, pero si tomas el conocimiento de Dios y lo obedeces, porque dice conocimiento, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, pero antes habla del conocimiento. Yo obedezco el conocimiento de Dios y eso me va a dar grande victoria. ¿Cuál es el problema tuyo y el problema mío? Que no cambiamos porque no queremos tomar el conocimiento de Dios. No queremos obedecer el conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué hace? Me hace que no cambie. ¿Y eso qué me hace? Que me mantenga carnal. ¿De dónde el secreto? Que el conocimiento de Dios va a cambiar todos mis pensamientos. ¿Amén? Por ejemplo, a mí nunca me gustaba la vigilia. No me gustaba. Me gustaba dormir rico en mi colchón, ¿no? ¿Sí? Pero cuando vine a Cristo, me decían, hay que buscar a Dios de vigilia. Santo. Entonces dije, de aquí en adelante, cuando toque vigilia, mi colchón se queda en mi casa y vengo a la iglesia a buscar a Dios. Pero algunos no quieren dejar ese pensamiento de silencio. Cuando viene el ayuno, ¿ayuno? ¿Que voy a dejar mi arroz con pollo? Ahí tengo mi caucao del día de ayer. No. Voy a cambiar mis pensamientos. Dios dice que ayuno, voy a ayunar. Amén. Dios dice que me haga vigilia, voy a hacer vigilia. Dios me dice que congregue, yo voy a congregar. Eso es. Ya, viene el cambio. ¿Cuándo? Cuando tomo el conocimiento y mis pensamientos que tengo los pongo a un lado y obedezco al conocimiento de Dios. Aunque quizás no lo entienda, pero tomo ese conocimiento. ¿Cómo son los que reciben sanidad? Que cuando está la atmósfera de Dios allí y dice, vamos a orar por sanidad. Tú estás, ay, me duele acá, me duele. Y estás así, ¿no? Todo quejambroso, estás ahí con dolencias. ¿Y qué sucede? Tú dices, no, ya esos pensamientos no me van a regir. Me tomo del conocimiento de Dios. Jesús llevó mi enfermedad. Jesús sufrió mi dolor y por su llaga fui yo curado. Tomo eso y me apropio de esa condición y opera la sanidad en mí. Es por eso la diferencia entre que uno recibe sanidad y los que no reciben. Los que reciben liberación y los que no reciben. ¿Por qué? Porque aquellos que aleluya, a pesar de lo que están así, se toman de esa verdad de Dios, lo toman como parte de su vida y reciben lo que Dios quiere para ellos. ¿Vamos a entenderlo? Eso es así. Entonces, Dios está queriendo que yo sea obediente, amén, al conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué me va a hacer a mí
firme y estable el obedecer. Amén. Hermano, entonces, lo importante, diga, es la obediencia. ¿Quiénes son los que crecen? Los que obedecen, porque nuevamente dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? O sea, él diga, la obediencia es la clave. ¿Usted quiere permanecer en Dios? Sea obediente. Ahora, cuando usted entiende eso, su vida cambia totalmente. Mire, ahora, ¿cómo todo sucede? Vaya al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y cuando lo tenga ahí, diga un fuerte amén. Mateo 28. Amén. Mateo, capítulo 28. Versículo 16. Dice, pero 16. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Pero los 11, ¿qué? Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿De quién está hablando? De los 11, pero eran 12 los que Jesús escogió. Pero acá, ¿cuántos dice que eran? O sea, faltó uno. ¿Quién será uno que faltó? Judas. ¿Por qué? Porque había un desobediente. Por eso no aparece. O sea, ¿quiénes obedecieron la orden? Los obedientes, que fueron 11. A pesar de que tuvieron ciertas dudas, pero quisieron obedecer a Dios y se mantuvieron. El desobediente Judas, ¿cómo terminó? Muerto. ¿Pero de qué muerte? Ahorcado. Te diga, los desobedientes terminan ahorcados. Qué silencio. ¿Qué terminan como Judas? Cuídate de ser desobediente. Va a terminar ahorcado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había. Entonces, ¿quiénes son los que reciben órdenes? Los obedientes. ¿Sabe quiénes son los que reciben órdenes? Los obedientes. ¿Me entiende? ¿De qué está hablando? De que si usted quiere crecer en Dios, si usted quiere cumplir el propósito de Dios, usted tiene que ser obediente. Y el obediente en el reino es aquel que se llama discípulo. Porque dice que los 11 fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, ¿por qué Dios nos está hablando de ser discípulos? Porque el discípulo es obediente. Ahora, ¿se acuerda esa frase que muchos lo escuchamos? Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo como una paloma y se escuchó una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ver, ¿cuántos papás, mamás hay aquí? A ver, levanten la mano, los padres. ¿Cuándo tú puedes decir, ay, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? A tus hijos que tienen. ¿Cuándo lo dices eso? Son obedientes. Ahora, yo desearía que Dios me diga que yo soy su hija amada, que tengo completo, pero si eres rebelde, hermano, no, eso solamente es para los obedientes. ¿Amén? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo sea discípulo. Entonces, podríamos decir que el sinónimo de discípulo es obediencia. Y el sinónimo de obediencia es que es un. Y el discípulo recibe órdenes y lo obedece. Los Judas, aunque le digas,
terminan como Judas. No termines como Judas. Que silencio. Ni respire, hermano. Hermano, es el tiempo de entender que Dios nos ha llamado a ser obedientes y ser verdaderos discípulos. El problema en la iglesia, en todo el mundo, que la iglesia está llena de creyentes. Pero cuando Dios dio el mandato a la iglesia, no es ser creyentes. Dice más abajito, versículo número 19, por tanto, id y hacer creyentes. Id y hacer el mandato expreso de Cristo, no ser creyente. Pero hoy la iglesia está llena de creyentes. Ven, vuélvete un creyente. Pero hermano, el creyente es aquel que cree para recibir a Cristo, pero luego tiene que al instante tomar la decisión de ser discípulo. Y el discípulo es aquel que es obediente. Amén. ¿Me entienden? ¿Por qué tenemos una iglesia en crisis hoy por hoy? ¿Por qué tenemos una iglesia que está llena de pecado? ¿Por qué tenemos una iglesia que está fría? Tenemos una iglesia indiferente. Tenemos una iglesia, aleluya, que está decadente. Hoy hay pastores homosexuales. Y sale el pastor, mi esposa, otro hombre. Y sale una mujer. Y le presento a mi esposo, otra mujer. Y los dos están abrazados. Delante de la iglesia. Hermano, usted lo ve gracioso, pero es verdad. En la iglesia hay iglesias de lesbianas, de homosexuales. Estamos en un caos terrible. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que Dios no ha llamado a la iglesia a ser una iglesia de creyentes. La voz clara y contundente de Cristo es ir y hacer discípulos. El discípulo es un obediente. Vayamos a la escritura y miremos interesantemente la condición de Cristo. Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Lucas, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Lucas capítulo número 2. Y vamos a ir al versículo número 48. ¿Amén? Todos. Lucas 2, 48. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su... ¿Y Jesús qué? Ahora, ojo, escuche. Dice en el 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, sujeto a ellos. Si lo pueden marcar ahí, sujeto a ellos. Versículo 52, y Jesús crecía. Y Jesús crecía. Cuando tú estás sujeto, creces. Cuando eres obediente, creces. Cuando estás, el hombre o la mujer obediente es una mujer y un hombre sujeto. No es un independiente. No es un llanero solitario que coge su caballo y va con sus pistolas por aquí por allá. No. Dice la Biblia que Jesús estaba sujeto a sus padres. Mire, cuando tú entiendas
que la obediencia, la sujeción, es lo que a Dios le agrada, vas a crecer. Y esa persona que es, como dice la Biblia, una persona que es buena tierra, o que es una labranza, o es un campo de Dios, va a ir camino a ser un edificio de Dios, cuando anda en obediencia, en sujeción. Tu hermano, hermana, si tú quieres caminar a ser un edificio de Dios, tienes que andar en sujeción y en obediencia. No puedes vivir una vida independiente. Por ejemplo, hay gente que aparece y desaparece. Qué silencio. Hay gente que aparece y desaparece. A veces sí, a veces no. Como era el corito del mundo, ¿no? ¿Cómo que no cantes? Roberto Carlos. Ah, qué bien que lo conviertas, hermano. A veces sí, voy a la iglesia. A veces no. No. Eso no es andar en obediencia. Eso no es andar en sujeción. Eso no es crecer en Dios. Entonces, ¿cómo Jesús creció? Dice, estaba sujeto. Cuando uno crece, no está sujeto. ¿Amén? Sujeto. ¿Me entiendes? Dile a tu hermano, estate sujeto a Dios, a las autoridades, a tus padres. ¿Amén? ¿Qué tiene que estar? Sujeto. No está hablando de tu jeta. Está diciendo sujeto. Sujeto. No, de sujeción. Porque a uno para mover la jetita sí bueno. Pero sujetarte, ay, agárrate. Que sí, bueno. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Amén. Ese es el secreto. No hay otra forma. Vayamos a Romanos capítulo 5. Versículo 19. ¿Lo tiene? Amén. A ver, todos, por favor, todos. Romanos 5, 19. Todos búsquenlo. Dice la Escritura: porque así como por la ¿qué? De un hombre muchos fueron. O sea, cuando Adán desobedeció, todos fueron hechos. Seguimos. Así también, ¿por la qué? Por la obediencia de uno, Jesús, los muchos fueron constituidos. Entonces, cuando yo soy desobediente, es cuando me abro al pecado. Y cuando yo obedezco, es cuando la justicia de Dios viene a mí. Cuando yo soy desobediente, entonces voy camino al pecado. Qué silencio. ¿Sabe? Yo no estaría aquí predicando. ¿Dónde estaría? Quizás muerto o en una cantina, perdido por allá. Pero yo he entendido que la obediencia es importante. Cuando creo que tenía 18 añitos, una chica se me declaró a mí. Simpático, rubio, ojos verdes, la naricita perfilada. Se enamoró. Y la chica era simpática y le gustaba dar sus poemas y risueños. Sí, yo nunca había tenido enamorada. Entonces, bueno, si me declaró, ¿te imaginas? Porque ahora las mujeres son bravas. Antes los hombres se declaraban, las mujeres también. Entonces yo, bueno, llegó mi mamá de Chimbote, que son de Chimbote, y en aquel tiempo, en la iglesia que estaba, era día de esparcimiento, y salimos. Entonces mi mamá viene, salimos, entonces yo le digo: mamá,
Hay una chica que se me ha declarado, ¿qué? Ah, ya. Eres una mujer prudente. Ah, ya, cariño, nada más. Y te voy a presentar, y la traigo. Te presento, fulana de tal. Y ya luego terminó todo el esparcimiento, porque salimos un tiempo del campo, salir a un momento de comunión entre todos los hermanos, regresamos a la casa, y cuando llego a la casa me dijo, ven, esa joven que tú me has presentado, hay algo que no me gusta de ella. Me blanco me quedo. Entonces, si fuera un carnal me encanta, no, yo la quiero. Como muchos carnales, ¿no? Ya, mamá, gracias. Voy a orar, le dije. Y me puse a orar. Señor, mi mamá me está diciendo. Y si una madre te dice algo, es porque algo está bien. Amén. Me puse a orar. No entiendo. Bueno, ya ahora yo siento algo, por aunque yo nunca sentí, pero ahora siento por lo que me dice, es agraciado, bonito y todo el currículum vital. Y me pongo a orar y por eso digo, cuando tú quieres obedecer a Dios, Dios te va a guiar. Y Dios me habló por un sueño. Ese mismo día soñé. Me encontraba en la avenida Tupac y estaba yo flotando en el aire, en el sueño. Y en eso la veo a la chica, cogida de la mano de otro hombre. Y lo miro al hombre, ¿quién era? Todas sus facciones y todo. Y nada más, ese es el sueño. Viene el horario del culto y ella así toda risueña, dando poemitas y tantas cosas. Entonces, quiero hablar contigo, terminé el culto. Y he soñado esto, lo que le conté, hermano, se volvió un tomate. Agachó la cabeza y se puso a llorar. Es verdad. Estoy yo saliendo con un catedrático de la Universidad San Marcos. Cómo mi vida se iba a desgraciar estando con una persona equivocada. Y si yo tomaba esa decisión, yo no estaría siendo pastor, ni nunca hubiera conocido a mi esposa, quien es hoy. Solo la obediencia te va a guardar. Aunque no te guste, aunque no lo entiendas, busca a Dios y Dios te va a guiar. Porque Dios guía a los obedientes, y los obedientes van a crecer, y los obedientes conocerán a Dios, y los obedientes lograrán, aleluya, el propósito de Dios en la vida. La obediencia me hace crecer. Por eso, amado mío, diga, lo bueno se puede convertir en malo. ¿Es enamorarse bueno? Es bueno. En su tiempo. ¿Me entiendes? Por si acaso en su tiempo. No para los adolescentes. Ay, yo quiero ver. No sea carnal. Adolescentes. ¿Sabe de quién te vas a enamorar? De tu libro. De ese enamórate. De eso. De tu materia, de tarea. Todo de eso enamórate. Acaba la tarea, acaba tu secundaria, luego entra a la universidad y acaba la universidad y después ya habla de querer casarte. Estamos hablando cosas de reino. Entonces, la obediencia, la Escritura dice, nos hace andar en justicia y la desobediencia me hace andar en pecado. Entonces, lo bueno se puede convertir en malo si desobedeces. Entonces, muchas cosas Dios ha querido hacer bien a muchos, pero por no ser obedientes, por no mantener los lineamientos que se le da, arruinan lo que Dios quiere hacer. Y terminan caídos en fracaso. Usted decide.
Vamos a la escritura, primera de Pedro, capítulo 1, al final. Pasando Hebreos, Santiago, está primera de Pedro. Vamos al capítulo 1, versículo 22. A ver, alguien atrás que lo lea, por favor, repito. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas, ¿a través de qué? Entonces, diga, la obediencia me purifica. ¿Tú quieres andar en purificación? Sé. Sé. Y ser obediente, su sinónimo es discípulo. El discípulo es un hombre, una mujer obediente. Ahora, yo quiero decir algo. Ser obediente trae mucha bendición. Entonces, en el matrimonio, hermano, si el esposo es obediente y la esposa es obediente, el cielo está en la tierra. Y en la noche, noche de gloria, con grito de júbilo. Porque la obediencia me purifica. Así es. Alguien que lea el versículo 14. Otro, que lea, rápido. No se peleen, por favor. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes. O sea, cuando tú determinas ser obediente, no eres un conformista. Cuando tú eres obediente, no eres conformista. Cuando tú eres obediente, no eres conformista. ¿Qué sigues? Hermano, Dios no nos ha llamado a ser conformistas, sino a avanzar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, pero prosigo. ¿Por qué? Porque el que determina ser obediente no es conformista. Aunque se levante la oposición continua. Porque quiero decirle que las cosas no es, aleluya, color de rosa. Hay oposición, hay dificultad. El hecho que yo esté parado aquí y te pueda estar dando la palabra de Dios y pueda ministrar de la presencia de Dios, no quiere decir que todos me van a aplaudir. No quiere decir que todos van a hablar bien de mí. No quiere decir que todos, aleluya, van a estar, estoy de acuerdo con lo que dice ese pastor. No. Va a haber gente que va a murmurar, va a hablar mal, pero tú sigue adelante porque has determinado ser un hombre, una mujer obediente a Dios. Y si vas a hablar de parte de Dios, lo hablará. Al que le guste, al que no le guste, no le guste. Pero lo que a ti te compete y a mí me compete es obedecer a Dios. Porque me purifico y crezco. Hebreos, capítulo 5. Hebreos, retrocede nomás. Hebreos, antes está Santiago, luego Hebreos, capítulo número 5. ¿Sí? Versículo 8. Y aunque era por lo que ¿qué? Aprendió. Entonces, hermano, Jesucristo, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces va a venir padecimientos, va a venir dificultades, pero eso es que me tiene que llevar a ser obediente. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es, aleluya, salir, aleluya, adelante? ¿Qué me lleva a crecer? ¿Qué me lleva a no quedarme en conformismo? Ser obediente. Y el ser obediente es porque soy un discípulo. Vayamos con Filimón. Retroceda nomás, ahí te veo, está Filimón. Es una página. Otro que lea, por favor. Capítulo 1,
versículo 21. A ver, de Hebreos 1:21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Qué tremendo Pablo. Pablo con Filemón dice, te he escrito porque sé que tú eres totalmente obediente. Estoy confiando. Mira, en los obedientes se puede confiar. Amén. En los obedientes se puede confiar. Amén. Se puede confiar en los obedientes. La gente obediente es confiable. Cuando el obediente dice, sí, pastor, ahí voy a estar, hermano, yo ya sé. Pero el que es desobediente dice, ahí voy a estar. Lo único que me queda es ¿cuándo será? ¿El otro año? ¿De acá a 10 años? El obediente es confiable. Se necesita gente obediente. A veces tenemos problemas con los ujieres. Se hace un rol, ujier. Y uno me dijo, sí, pastor, ¿a qué hora? A las 6. Yo estoy antes de las 6, el miércoles. Mi hermano, ¿6 de qué día será? Nunca apareció. El servicio de Dios es con gente obediente. ¿Me entienden? Entonces, dice Pablo, hablando de esta persona, Filemón, dice, te he escrito, dice, confiando en tu obediencia. O sea, la obediencia trae confianza. Por eso es que el discípulo es una persona confiable, porque es obediente. Y dice aún más, sabiendo que harás aún más de lo. O sea, el obediente le dice que haga algo y él lo va a hacer mucho mejor. Llama, a ver, hermano Periquito, te encomiendo a Juan Pérez. ¿Sabe qué? Se ha convertido, vive en tal dirección. Mañana lunes lo vas a ver, a las 9 de la mañana. El hermano Periquito no sale, se va. Después a la semana siguiente, sí fui, toqué la puerta y nadie abrió. Ya, pues, no quiere de repente. Pero el hermano Filemón, que escribe Pablo, era una persona confiable. Le dicen, anda, busca a las 9. El hermano Filemón va, 9 de la noche, no llega. Media hora más, 9:30. 10 de la noche, 10:30. Nada. Al día siguiente, martes, nuevamente, hasta que lo encuentre. Eso es una persona obediente. Más el hermano Periquito, sí, bueno, no quiere, pastor. Ya se me chupó el diablo. Ese es el problema. Porque mucha gente se pierde porque la gente no lo sigue. Filemón era un hombre, una mujer confiable. Y Pablo decía, hablando de Filemón, sabía que él iba a hacer las cosas. Dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Lo encuentra. ¿Sabes qué, Juan Pérez? Qué bien. Me han encargado de venirte a ver. Quiero decirte que te vengo a dar la clase de discipulado. Mira, ¿y sabes qué? El miércoles tenemos doctrina. Te vengo a recoger, aleluya. Y lo trae a la iglesia. Y te voy a seguir porque quiero que tú crezcas en Dios. A mí se me ha conferido el seguirte. Y vas a ser fiel a Dios. Y le dice, hermano Juan Pérez, me escucha, vas a ser fiel a Dios. Me has dicho fiel. De cualquier forma, pero llega. Por la buena o por la mala eres fiel. Esa es la gente obediente. ¿Cómo me está entendiendo? Necesitamos trascender, hermano. La iglesia se tiene que levantar como una iglesia de discípulos. Entonces, hermano, cuando tenemos una iglesia de discípulos, wow, entonces, ¿qué va a hacer esa iglesia? Dios nos ha llamado en dos cosas.
La visión es hacer discípulos y llevar mucho fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a levantar gente obediente, discípulos y gente que evangeliza. Entonces, todos los domingos, después del culto, el primer turno, salimos a predicar acá al mercado o a donde Dios nos guíe. Porque tenemos que alcanzar las vidas. Y le digo también, los lunes, todos los lunes a las 5 de la tarde me estoy reuniendo aquí para salir a predicar. Así lo es. Porque tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a hablar de parte de Dios. Y no solamente eso, sino donde tú vayas, donde tú te encuentras, habla de Dios, gana vida, porque Dios te ha llamado no a estar encerrado en 4 paredes. Dios no quiere que tú te encierres en 4 paredes, solamente cantes y grites aquí y todo lo demás. Y afuera nadie sepa que eres cristiano. Porque algunos son del servicio de inteligencia. Acá dicen aleluya, gloria, afuera hermano. Me acuerdo de un hombre que, hermano, la Biblia lo metía en un sobre manila para que no sepa la gente que era cristiano. Pero cuando llegaba a la iglesia, se metió. Y dice, oye, te vine y dice, no, es que, no, fue dejar la correspondencia. No, Dios no quiere gente del servicio de inteligencia. Dios quiere gente comprometida y que diga que es verdaderamente un hijo de Dios. Aleluya. No un creyente. Dios no quiere creyentes. Si tú ves en la Biblia, en el libro de los Hechos, tú no ves gente creyente. Ahí ves discípulos. Porque ellos entendieron la consigna. Dios no quiere creyente, Dios quiere discípulos. Y en esa iglesia tenemos que hacer la transición de creyente a discípulo. Y si eso se hace, hermano, esta se vuelve una iglesia gloriosa. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, porque ahí empecé. Entonces, en el versículo 9 decíamos que somos colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? No. ¿Quiénes son los colaboradores? No hablen, algunos hablan por inercia. Le digo, no hermano, piense antes de hablar, por favor. Los apóstoles. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes, aún los discipuladores son colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Los apóstoles. Son colaboradores de Dios, porque ellos llevan el mensaje de Dios. Ahora, ¿quiénes son la labranza de Dios? El pueblo. Ahora, esa labranza se tiene que convertir en edificio de Dios. Wow. ¿Amén? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un edificio? ¿Sabe por qué? Vaya a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo número 21. ¿Amén? Efesios 2, 21. Dice, en quien todo el edificio bien va creciendo para ser en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, cuando habla de edificio, está hablando de que se va a convertir en un templo santo. O sea, ¿qué quiere decir ser un edificio? Es que Dios quiere convertirte en un templo santo en el Señor. El ser edificio es que vas a ser un templo. Y en ese templo, dice en el versículo 22, Dios va a morar en el Espíritu. O sea, ¿quién va a estar ahí? El Espíritu Santo. O sea, que cuando tú como labranza, como buena tierra, creces obedeciendo, te vas a convertir en un edificio para que te conviertas en un templo santo en el Señor. ¿Cómo me entienden? Porque Dios quiere que tú seas un templo santo, para que Él more en el Espíritu, para que el Espíritu Santo esté moviéndose en tu vida. ¿Está? Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. ¿Sí? Nuevamente,
De labranza me convierto en un edificio. ¿Cómo me convierto en un edificio? Cuando soy obediente, soy un discípulo. Entonces me convierto en un edificio. ¿Y qué significa ser edificio? Soy templo santo del Señor, donde el Espíritu de Dios va a morar. ¿Sí? Ya. Vamos, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo y que el Espíritu de Dios mora? Por eso le decía que yo me convierto en un edificio de Dios, me convierto en un templo de Dios donde el Espíritu Santo va a habitar. Por eso que necesito ser obediente. ¿Me entienden? Hermano, entonces, tengamos ya las cosas claras. Porque Dios quiere manifestarse. Porque Dios viene pronto. Y tienes que estar preparado. Póngase de pie. Padre, estamos delante de ti. En tu presencia estamos. Reconocemos la verdad de tu palabra. Mi Dios, ábrenos el entendimiento.